ahorita. Listo, entonces ya empezamos a grabar la clase. Y como les decía, ¿no? El día de ayer habíamos avanzado en este archivo que actualicé yo en plataforma, porque estos días habíamos estado viendo todo lo que son conceptos generales, ¿no es cierto? Al menos para el compañero que recién entra el día de hoy. Entonces vamos a hacer un breve recordatorio. Habíamos estado viendo nosotros todo lo que son conceptos generales. Habíamos empezado viendo qué es la estadística, ¿sí? Dentro de lo que es la estadística, para hacerle acordar al compañero o para hacerle poner al día al compañero. Cuéntenos, Estefanía, ¿qué era la estadística? Estefanía, ¿sí nos escuchaba? Sí, Inge. Ya. Era un conjunto de datos numéricos que nos sirve para obtener así las indiferencias basadas de algún cálculo o alguna probabilidad. Ya, vamos a hacer cálculos, probabilidades. ¿Sí? Me dijo al inicio, ¿es un qué? Es un conjunto de datos donde son numéricos. Es un conjunto de datos numéricos. Ya vamos a ver, no solo tratamos datos numéricos, sino además tratamos datos no numéricos. ¿Sí se acuerdan que había estas variables cualitativas? Ray, cuéntenos qué es la estadística. Es como dice la compañera, pero es la ciencia que utiliza conjuntos numéricos para obtener a partir de estos cálculos de probabilidades, por así decirse. Ya, gracias, Ray. Ray nos ayudó con algo importante. Claro que tiene que ver con cantidades numéricas, pero también con cualidades, ¿no es cierto? Hay cosas que no podemos medir con números, por ejemplo, el tema del color de cabello, que siempre les pongo de ejemplo, creo. No puedo decir, bueno, no sé, María tiene color de cabello 5.3. Tenemos como una noción de qué color es el 5.3. Obvio que no. No, no es cierto. Pero en cambio, si les digo, María tiene color de cabello negro, todos sabemos qué es color de cabello negro. Obvio. Ya, sí, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de estadística, sí hablamos de una ciencia, como nos dijo Ray. Es una ciencia que lo que hace, ¿no es cierto?, es recolectar, organizar, analizar datos o analizar información. Estos datos, sí, se analizan para después poder obtener conclusiones, recomendaciones y tomar decisiones. Ahora, dentro de estos datos que puse como datos en general, nosotros podamos encontrar dos tipos. Si a los datos dentro de la estadística se los conoce de alguna forma como variables. Recordándoles ahí que variables no es nada más que la característica o cualidad, ¿sí?, que poseen los elementos o de la cual vamos a realizar nosotros un estudio. Dentro de estas características o cualidades que se conocen como variables, hay dos tipos de variables, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de variables, Gina? La variable acumulada, la relativa. Esas son las frecuencias. Variables. No es la relativa acumulada, lo que nos explicó ayer. Esas son frecuencias. No recuerdo. Inge sería la cualitativa y cuantitativa. ¿Ya? Gracias. Bueno. Variables cualitativas y cuantitativas, ¿no es cierto? Estamos haciendo un recorderis para todos. Entonces, cuando yo hablo de variables, no es lo mismo que hablar de frecuencia, ¿sí? Variables, cuando decíamos tenemos variables, aquí teníamos, son características o cualidades,
posee un conjunto de elementos sobre los cuales vamos a hacer un estudio, ¿sí? ¿Sí? Ahora, dentro de estas variables nosotros teníamos dos grandes grupos. El primer grande grupo eran las cualitativas y el segundo grande grupo eran las cuantitativas. Dentro de las variables cualitativas nosotros teníamos una subdivisión. Las variables cualitativas a su vez se dividen en variable cualitativa ordinal. Se dividía también en variable cualitativa nominal y una más que era variable cualitativa binaria. Por otro lado, las variables cuantitativas, ¿sí? Estas en cambio se dividen en variable cuantitativa discreta y en variable cuantitativa continua. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre variables cualitativas y cuantitativas? Bueno, cualitativas, para Las cualidades y cualitativas. cuantitativas. Bueno, tú di cuantitativas, yo ya dije las cualitativas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo Sí. digo las cualitativas, que tienen cualidad. Por ¿Ya? ejemplo, color de ojos. Ya, perfecto. Gracias, David. ¿Quién iba a decir Yo digo cuantitativa? cuantitativas, que se Las puede calcular. cuantitativas que se Ay, ya que diga nomás. Cuantitativas. Cantidad. Ya lo mismo que dice el compa. Cantidad, ya. Gracias. Qué chévere la participación. Como dicen los compañeros, ¿no es cierto? Una diferencia o la gran diferencia entre estas dos es que las cualitativas vienen de cualidad, por eso es cualitativa, ¿no es cierto? Vienen de cualidad. Entonces son características o cualidades que poseen, ¿sí? Los elementos, pero que no podemos medir con números. Por ejemplo, como les poníamos el ejemplo, ¿no es cierto? El color de cabello. No es que digo color de cabello 5.3, sino que digo color negro. Dígame, Gabriel. Le veo alzando la manito. Bueno, respecto a la información, nada, pero no sé si qué opinaría usted si es que se vuelve a utilizar lo de los emojis para evitar confusiones al momento de los turnos. Ya, no habría problema. Alzamos las manitos o algún emoji. Gracias por la sugerencia. Entonces quedemos así, ¿les parece? Para que no haya, como dice, el cruce de cuando quieren opinar. Ya. Entonces, estamos en las cualitativas, ¿no es cierto? Características o cualidades que no puedo medir con números, en resumen, ¿no es cierto? Mientras que las cuantitativas, estas vienen de cuántos. ¿Cuánto? ¿Qué quiere decir? Cantidad, ¿no es cierto? Y estas van a ser las características o cualidades que yo sí puedo medir con números. Ahora, cada una de estas se subclasifica en otras. Cuando hablo de variable cualitativa ordinal, esto viene de orden. Por lo tanto, ordinal, orden. Vamos a decir que es aquella variable cualitativa, ¿sí? En donde sus elementos necesariamente van a tener un orden. Por ejemplo, el lugar en el que llegan las personas a una competencia. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, etc. Dígame, David. Está orinal. Original. Ay, perdón. Gracias. Disculpa. Original ha estado al revés, la de dislexia parece. Gracias, David. De ahí tenemos las variables cualitativas nominales. Estas son aquellas que en cambio no requieren un orden. No requieren orden, ¿sí? Pueden ir en cualquier orden. No es necesario que tengan un orden. Por ejemplo, alguien nos decía el color de ojos. No es que digo, a ver, no, necesariamente siempre primerito va a ser el color de ojos café y después el de verdes y después el color negro.
No, ¿no es cierto? Yo puedo poner en cualquier orden el color de ojos. Y de ahí tenemos las variables cualitativas binarias. No sé, David, si se le quedó alzada la mano o quiere preguntar algo más. Ya. Las binarias bi viene de 2, ¿no es cierto? Entonces estas tienen que ver con una dualidad. ¿Qué quiero decir cuando digo dualidad? Que va a haber dos opciones, o es blanco o es negro, o es yin o es yang, ¿no es cierto? O es claro o es oscuro. Solo hay dos opciones para este tipo de variables. Y ahí les poníamos el ejemplo del sexo, es masculino o femenino, ¿no es cierto? Otros ejemplos que ustedes me daban, ¿cuáles eran? Puede ser es de día o es de noche, ¿no es cierto? Entonces solo puede tomar dos opciones. De ahí tenemos las cuantitativas que están en discretas, se dividen en discretas y en continuas. Una variable discreta es aquella que solamente puede tomar valores enteros. ¿Sí? Una variable cuantitativa es aquella variable, cuantitativa discreta es aquella variable que solamente puede tomar valores enteros. Por ejemplo, ¿quién no le he preguntado? Ikian, por ejemplo, de variable discreta. Un discreta es como, o sea, ahí se me olvidó, profe. Es A ver, aquella que solo discreta puede tomar valores enteros, no puede tomar decimales. ya es cuantitativa. Ah, es como que si te mando a comprar pan, debes traerme lo que te pedí 5, pero no puedes traerme 5.5, así. Ya, bueno, por ahí va. Ya, justo como dice, ¿no es cierto? Y que yo hablo de, por ejemplo, el pan que dice el compañero. Son 5 panes, pero no me puedes vender 5,5. Bueno, sí puede ser, pero podría ser por ahí. De ahí lo que sí no Pero, puedo profe, dividir. por Dígame. ejemplo, sí, pero así en libras, ahí sí podría, ¿no? Ahí no sería tan entera, porque ahí sí es como que 1.5, así. Perfecto. Gracias, Ikia, ¿no es cierto? Entonces, como nos dice Ikia, hablamos de libras, ¿no es cierto? Libras de harina me voy a inventar ahorita. Sí, esa ya puede ser o puede tener valores decimales, ¿no es cierto? Yo puedo comprar 5,5 libras de harina, ¿no es cierto? Entonces, esa vendría a ser una variable continua. Y ahí está como la gran diferencia entre estas dos. Mientras la discreta acepta solamente valores enteros, la continua acepta también valores decimales. Por ejemplo, algo que yo no puedo dividir nunca jamás en la vida es las mascotas, ¿no es cierto? Vamos a estudiar el número de mascotas de las familias de la ciudad de Quito. No voy a ir a un hogar y van a decirme, bueno, yo tengo 3,5 mascotas. Quiere decir que tiene tres mascotas y la mitad de una. No, ¿no es cierto? Entonces ahí solamente puede tomar valores enteros. O sea, yo puedo tener 3 mascotas, 5 mascotas, 10 mascotas, pero no puedo tener pues la mitad de una andando por ahí porque no es posible. Mientras que si hablo de variable continua, como hablaba el compañero, ¿no es cierto? Cuando hablamos de libras, vamos a estudiar, no sé, la cantidad de libras de harina que procesan las panificadoras en la ciudad de Quito. ¿Ya? Entonces ahí yo sí puedo decir, bueno, la panificadora Ambato, estoy inventando, no sé cuánto procesen, procesa 120,83 libras. Entonces sí me admite valores decimales. Eso sí lo puedo dividir en fracciones. ¿Sí? Estamos claros hasta ahí, ya hemos recordado. Ya vamos a hacer un recorderis de lo más importante. De ahí la compañera nos hablaba de absoluta, relativa. Ahora, esas no son variables, esas vienen a ser elementos que forman parte de lo que se conocen como distribuciones de frecuencia. También se las conoce como tablas de frecuencias. ¿Qué son ahora estos elementos? No son nada más que maneras en las que se presenta la información de forma resumida.
La información de un estudio, pongámosle ya. Ya. Entonces son formas de representar la información. Existen tanto las distribuciones de frecuencias o tablas de frecuencias, como también las gráficas estadísticas, que son otra forma de presentarnos la información. Ahora, dentro de esta, que básicamente es una herramienta, ¿sí? Dentro de esta herramienta, nosotros vamos a encontrar algunos elementos, como las frecuencias, siendo este el más importante. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de frecuencia, hablamos de las veces, del número de veces, mejor pongámosle, que se repite un dato. Es decir, con qué frecuencia se está, por ejemplo, con qué frecuencia los estudiantes del Instituto Sudamericano, no sé, van de fiesta, ¿no es cierto? Entonces estoy hablando del número de veces, sí, que los estudiantes del Sudamericano van de fiesta. O podemos poner otra frecuencia, hablando, por ejemplo, de la, no sé, de la lluvia en Quito, ¿ya? ¿Con qué frecuencia en Quito, sí, llueven, me voy a inventar, 30 metros cúbicos? Entonces ahí estoy hablando cuántas veces en la ciudad de Quito, por ejemplo, el mes de noviembre, llovieron o llueven 30 metros cúbicos. Entonces es el número de veces que se repite un dato. Pongámosle como dato. Dentro de estas frecuencias están las que nos decía la compañera, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos tener la frecuencia absoluta. Podemos tener la frecuencia relativa. Dentro de esto también encontramos las frecuencias acumuladas. Una de esas es la frecuencia absoluta acumulada. Y la otra es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, si nosotros nos vamos al concepto de estas dos, acabo de ponerles. Variable y frecuencia son dos cosas distintas. Variables vemos características o cualidades que posee un conjunto de elementos, mientras que la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Sí, cuando nosotros hablamos de frecuencia absoluta es tal cual la frecuencia en general, es las veces que el dato se está repitiendo. La relativa, en cambio, ya viene a ser una relación. La relativa nos habla de las veces que se repite un dato, pero con relación al número total de datos. Lo que quiere decir es que esta frecuencia relativa nosotros la vamos a poder calcular como frecuencia absoluta dividida por el número total de datos. Esta en general se presenta en porcentajes. Por lo tanto, para presentarla en porcentajes multiplicamos por 100. ¿Ya? A la frecuencia absoluta nosotros la vamos a representar con f sub i minúscula. La frecuencia acumulada se va a representar con f sub i mayúscula. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta frecuencia acumulada, por otro lado, es aquella frecuencia que se va acumulando. Entonces, a lo largo de mi tabla de datos, lo que voy a ir haciendo es acumulando sucesivamente las frecuencias absolutas. Y en cambio, la relativa acumulada, que la vamos a representar como f sub r, f mayúscula sub r, este de aquí, en cambio, viene a ser aquella que se presenta o que va acumulando las frecuencias relativas. ¿Sí? Esto hemos visto como en resumen, en general. Vimos algunas otras cosas como el tema del muestreo, ¿no es cierto? Vimos lo que es población, para recordar, ¿no es cierto? Población es el conjunto de elementos de los cuales vamos a realizar un estudio. De ahí hablábamos de muestra, que es un subconjunto de la población, que tiene que ser un subconjunto representativo. ¿Qué quiere decir que la muestra sea representativa? Que tenga el número suficiente de elementos y que los elementos tengan la mayoría de cualidades que tienen los elementos de estudio. Y hablábamos de muestreo, por otra parte. Y decíamos que el muestreo era, en cambio, las técnicas, ¿sí?, que vamos a usar para sacar la muestra. Técnicas o procedimientos que se va a usar para obtener la muestra. Y ahí teníamos tipos de muestreo. Muestreo aleatorio simple,
muestreo sistemático, muestreo por conglomerados y muestreo estratificado. ¿De qué más hemos hablado en general? Eso así como resumen de lo que hemos visto. Ahora en los videos los compañeros que recién ingresan pueden irse igualando porque quizás algunos temas profundizamos un poquito más. Ahora, dentro de este tema de distribución de frecuencias o de tablas de frecuencias, nosotros ya hemos visto lo que son las tablas de frecuencias o las distribuciones de frecuencias con datos sin agrupar. E hicimos dos ejemplos, un ejemplo para datos cualitativos y un ejemplo para datos cuantitativos. Y hoy día vamos a continuar viendo las tablas de frecuencia o las distribuciones de frecuencia con datos agrupados, que sería el tema de hoy. Sí, vamos al tema de hoy. Voy a salir de esta pizarra electrónica, que era un poco para hacer un recorderillo, una lluvia de ideas de lo que hemos visto. Así ya no me pueden decir, Inge, no me acuerdo. Verán que todos los días casi estamos repitiendo. Ya. A ver, ¿dónde estaba el Excel? Ahora, para esta siguiente parte de la clase, ¿no es cierto? Habíamos quedado, vamos a trabajar con el Excel a la mano, es decir, debemos tener un computador. El día de ayer ya habíamos visto tablas de frecuencias con datos sin agrupar. Y el día de hoy vamos a continuar viendo las tablas de frecuencias con datos agrupados. Entonces, para ver estas tablas de frecuencias con datos agrupados, aparecían algunos términos importantes que habíamos estado calculando, como el número de intervalos, ¿sí? Que lo calculábamos, sea de una forma raíz del número de datos, o lo calculábamos con la regla de Slurges, que es igual a 1 más 3.333 por el logaritmo en base 10 del número de datos. Cualquiera de las dos formas es válida. Ahí lo que necesitamos es como tener un criterio para escoger la forma que necesitamos. Habíamos visto otro término importante que era el rango. Y el rango no era más que valor máximo menos el valor mínimo. En este caso 28 menos 19, 9. Ya el máximo de mi serie de datos menos el mínimo de todos mis datos. Por otro lado tenemos el ancho del intervalo que lo representábamos como la A. Y el ancho del intervalo no era nada más el resultado de dividir el rango para el número de intervalos. Y lo íbamos a redondear en este caso a número entero porque nuestros datos son enteros, ¿sí? Y otra cosa importante que hablamos el día de ayer fue el tema de la apreciación de los datos. Entonces era la mínima variación, ¿no es cierto?, que podrían presentar los datos entre unos y otros. En este caso, la mínima variación entre unos y otros es 1, porque de 19 a 20 hay 1. De 21 a 22 hay 1, ¿no es cierto? O podríamos tener, aquí eran otros ejemplos, ¿no es cierto? Si nos fijamos en estos con decimales, me debo fijar primero en el número de cifras significativas. Aquí hay una. Son el número de cifras después de la coma. ¿Ya? Y después me fijo en cuál es la variación mínima entre esas cifras significativas. En este caso, la variación mínima es de 0,1, porque, por ejemplo, de 0,8, de 0,7 a 0,8 es 0,1. Es la mínima. Porque podría coger, por ejemplo, el 0,9, el 0,12, 0,7. Esa no sería la mínima, ¿no es cierto? Porque 0,7 es mayor que 0,1. Y lo mismo pasaba acá. Nos fijamos, ¿no es cierto? Tenemos variaciones de 0.012 hasta 0.014, etc. Ahora, aquí el número de cifras significativas son 1, 2, 3. La mínima variación entre estas, por ejemplo, si cojo de 0.012 a 0.018, mi variación sería de 0.006, ¿ya? Si cojo de 0.013 a 0.012, mi variación sería de 0.001. Entonces mínima o es menor que la que había entre estos. Por lo tanto, cojo la menor, que sería de 0.001. En resumen del día de ayer, vimos estas cuestiones antes de iniciar
hacer nuestra tablita de frecuencias, ¿no es cierto? Que era ya con datos agrupados. Ahora, una vez que calculamos todos estos elementos, nosotros ya pasamos a tener nuestra tabla. Y nuestra tabla va a tener algunas partecitas. Primero, mi primera fila, mi primera columna va a tener mi número de intervalos, ¿no es cierto? Que de acuerdo a lo que calculamos y íbamos a escoger el día de ayer, era el de 5, ¿no es cierto? Entonces, número de intervalos 5. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a numerar del 1 al 5. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo y quinto intervalo. Después de esto, en nuestra tablita, vamos a tener cada uno de los intervalos. Ahora, estos intervalos, voy a poner aquí, estos son los intervalos. Estos intervalos van a estar constituidos por un límite inferior y un límite superior. Cuando yo hablo de estos límites, estos van a ser de alguna forma, digamos, los lugares hasta donde yo puedo contar o cuáles me contemplan los valores, ¿no es cierto? Entonces, del límite inferior al límite superior, voy a contar cuántos valores caben en ese intervalo. Entonces, es sumamente importante tener estos dos elementos. Ahora, para nosotros calcular estos límites, vamos a seguir lo siguiente. Esto todavía no vemos, así que presten atención. Mi primer límite inferior, siempre recuerden, mi primer límite inferior va a ser igual siempre al mínimo. Por lo tanto, aquí vengo y elijo el mínimo. ¿No es cierto? En este caso, el mínimo es 19. Mi primer límite superior va a ser igual a mi límite inferior más, ¿no es cierto?, el ancho del intervalo. Enter. Hasta ahí, estamos claros. Estos dos límites son los, bueno, no los más importantes, pero son sumamente importantes porque ahí iniciamos. Y a partir de esto se va calculando lo demás. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cómo fue que dijo que era la ecuación? ¿Era el límite inferior? ¿Cómo me preguntó? Límite La inferior ecuación. más el ancho. Ya, el límite superior, ya. Vamos de nuevo. Voy a repetir. Ya, mi primer límite inferior va a ser igual al mínimo de mi serie de datos. Por lo tanto, aquí el valor mínimo que saqué acá es 19. Enter. Tengo el límite inferior. El primer límite superior va a ser igual al límite inferior más el ancho del intervalo. Aquí, como habíamos decidido ponerle entero, sería 2. Sí, este de aquí lo voy a poner en amarillo. Entonces, mi límite superior va a ser igual al límite inferior más el ancho del intervalo. LI más A. Hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa con mi siguiente límite inferior? Mi siguiente límite inferior va a ser igual al límite superior anterior más, de aquí entra este término, la apreciación. ¿Sí? Entonces es igual a mi límite superior anterior más la apreciación. La apreciación, al ser un valor constante, que va a ser siempre 1, ¿no es cierto? La apreciación siempre va a ser la misma, no va a cambiar. La voy a colocar entre signos de dólar. Doy Enter, me queda 22. Mi siguiente límite superior, va a ser igual al límite inferior de ese intervalo, más otra vez el ancho del intervalo, este de acá. Ahora, el ancho del intervalo también es un valor constante. Siempre el ancho del intervalo va a ser el mismo en el tipo de tablas que estamos nosotros aprendiendo. Hay otro tipo de tablas en donde tienen o manejan anchos de intervalo diferentes, ¿sí? Pero nosotros vamos a basarnos en que siempre el ancho del intervalo es el mismo. Por lo tanto, lo vamos a colocar igual entre signos de dólar para mantener fijo el valor. Y me queda mi siguiente intervalo, 22 a 24. Una vez que hago esto, sí, al haber fijado valores y al ser esto repetitivo, simplemente arrastro. A partir de la segunda
del segundo. Antes no se arrastra, ¿no es cierto? Arrastro los dos lados, las formulitas, y me genera automáticamente mis intervalos. 19 a 21, 22 a 23, 25 a 27, 28 a 30, 31 a 33. Ahora aquí nos va a pasar algo muy curioso por el tipo de datos que tenemos y bajas dispersiones, que va a haber un intervalo por ejemplo, que nosotros a la final no lo vamos a usar porque no tenemos valores ahí. Ahora, si tuviéramos más datos y mucho más dispersos, ahí sí los intervalos van a ser usados en su completo, en su completa constitución, digamos. Sí, estamos hasta ahí. ¿Cómo saqué todos estos otros intervalos? Sí. Profe, disculpe, eso que dijo al final de que el último intervalo no se utiliza porque, claro, no tenemos en ningún lado de los datos algún 31 o 33. Ujú. Es por eso. Sí o sí no le podemos poner 0 porque no tenemos datos ahí. Ahora, esta particularidad pasa en estos datos porque primero son bien poquitos. Ustedes ven, son muy pocos datos y además no son muy dispersos. ¿Qué quiero decir con eso? Es que son valores muy cercanos entre sí. Suele haber valores que en cambio contemplan decimales, enteros, contemplan decenas, centenas. Entonces ahí, por ejemplo, el tema de los intervalos es súper útil. Y suele salir como justito el número de intervalos y dentro de los límites de mi serie de datos. ¿Ya? Entonces, una vez que generamos los intervalos, nuestra siguiente fila es lo que se conoce como marca de clase. Ya la marca de clase la vamos a representar, voy a poner el nombre arriba más bien, para poner abajo cómo la vamos a representar. La vamos a representar con una X mayúscula sub C, ¿sí? Y eso nosotros vamos a llamar marca de clase. Ahora, esta marca de clase, el día de ayer, también les decía cómo se calcula. Va a ser igual. Yo aquí les voy a ir poniendo las fórmulas. En la tabla no es necesario que cuando se presente se ponga. Yo pongo para que se acuerden. La marca de clase va a ser igual al límite inferior más el límite superior de cada intervalo. Y todo esto dividido para 2. ¿Sí? Todo eso dividido para 2. Por lo tanto, aquí va a ser igual. Abro paréntesis, límite inferior, que es 19, más límite superior, que es 21, cierro paréntesis, y esto dividido para 2. Enter. Y mi marca de clase es 20. Ya vamos a ver por qué. Simplemente arrastro igual la formulita y ya me da los valores. Ahora, la marca de clase viene a ser, dentro de un intervalo, el punto central de mi intervalo. Si ven, 19, 21 me dice 20. El 20 está en el medio, justo en el medio. Aquí entre 22 y 24 me dice 23. Este está justo en el medio. Veamos, 28 y 30. El 29 justo está en el medio. Entonces, la marca de clase siempre va a ser el punto central de mi intervalo. 1. 2. Va a ser el valor representativo de ese intervalo. Es decir, que para ciertos cálculos que vamos a ver más adelante, la marca de clase va a ser muy importante, porque va a ser el valor que representa a todos los valores que caben o que caen dentro de ese intervalo. Entonces es el valor representativo, ¿sí?, de mi intervalo. Una vez que yo coloco o que hemos colocado la marca de clase, ya, una vez que hemos colocado la marca de clase, si ya pasamos a lo que habíamos ya visto el día de ayer, vamos a sacar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Voy a poner aquí. Entonces, mi primera fila va con la frecuencia absoluta, la segunda va la frecuencia relativa, la tercera frecuencia absoluta acumulada, y la cuarta
frecuencia es la frecuencia relativa acumulada. Voy a colocar esto para que se vea bien. Y también, pero bueno. Ya, entonces, como ven ustedes, la diferencia que tiene esta tabla con datos agrupados con relación a la anterior, con datos sin agrupar, es esto. O sea, todo esto en la anterior no calculamos, pues ni el número de intervalos, ni los intervalos, ni la marca de clase. O sea, solo poníamos el dato y directo nos íbamos a las frecuencias. Ahora, en este caso, para las frecuencias, anteriormente, ¿qué hacíamos? ¿No es cierto? Era contar cuántas veces se repetía un dato. Ahora no tenemos solo un dato, sino tenemos todo un intervalo. Entonces, cuando hablo de frecuencia absoluta, para este caso, tengo que ver cuántos datos caen dentro de este intervalo. Sí, serían intervalos cerrados. Por ejemplo, de 19 a 21. ¿Cuántos datos estarán en este rango? Vengo acá, a mi tablita, ¿no es cierto? Podemos hacer de 3 formas esto. Vamos a ir viendo las 3 formas. La primera forma es observación. En este caso es fácil porque son pocos datos. Entonces cuento entre 19 y 21 cuántos datos. El 23 no entra, el 22 no entra. El 21, ¿no es cierto? Sería 1. El 20 entre 19 y 21, sí, porque está dentro de ese rango, 2. El 19, 3, 4, 20, 5. ¿El 22 entra en este rango? No, ¿no es cierto? Porque ya sobrepasa el 21, por lo tanto no va ese. El 21 sí. ¿Cuántos iba? 2, 4, 5, 6. Este de acá 7. ¿El 25 entra en este intervalo? No, ¿no es cierto? Porque es mayor que 21. El 28 tampoco. Vamos, ¿el 20 entra? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuántos iba? 2, 4, 7, 8. Este 29. 10. 11. El 21 también. 12. El 23 ya no entra. 13. 14. Todos los datos están aquí. 15. 16. Por lo tanto, si hago por observación, tengo que contar cuáles son o cuáles entraban dentro de mi intervalo. En este caso han sido 16 datos. ¿Sí? Ahora, voy a ver de 22 a 24. ¿Cuántos datos entran? ¿El 23 está en este intervalo? Sí. Voy a ponerle otro color. ¿No es cierto? ¿Está dentro de esto? Sí. 1. El 22 también. 2. Este 22. 3. El 25 ya no. ¿No es cierto? Porque está fuera. Es mayor que 24. Perdón. El 28 tampoco no entra. El 23 está entre este intervalo 22 y 24. Sí. El 23 sí entra. El 22 también. Y nuevamente el 23. Por lo tanto, en este intervalo están 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Entonces aquí pongo 6 la frecuencia absoluta. Ahora en el intervalo de 25 a 27. Solo el 25, ¿no es cierto? No hay más. Entonces aquí sería 1. Ahora en el intervalo de 28 a 30. Solo hay un dato, solo el 28. Hay un dato. Aquí me generó un intervalo más porque me dice son 5 intervalos. En este intervalo no hay nadie. Le pongo 0. Entonces, esta sería como la forma de hacer por observación. Es decir, yo voy viendo y voy sacando los elementos que corresponden o que caen dentro de esos límites. Por eso es que es importante tener claros los límites de cada uno de mis intervalos. Preguntas. Y con fórmula, ¿cómo le hicimos, Inge? Con fórmula todavía no le hacemos.
Ya les voy a indicar, voy a hacer una casilla más para el tema de la fórmula. Sí, vamos a hacer con fórmula. Ahora, la fórmula para este es diferente que la fórmula que usamos para el de... Para el de, se me fue la palabra. Que para el que no tiene datos agrupados. Sí, nosotros ya habíamos visto el que no tiene datos agrupados, solamente ponemos igual, contar sí y el criterio, ¿ya? En el caso que tengamos datos agrupados va a cambiar, es una fórmula distinta. Aquí pongámosle frecuencia absoluta y con fórmula. Ya vamos a ver ahorita eso. Lo anotemos para que después sepan dónde está la... Ahora, en la prueba, en los exámenes, en los deberes, ustedes escogen cómo hacen. Si quieren, hacen por observación, que sí se van a demorar un poquito, que ya vimos cómo era el mecanismo, o pueden hacer ustedes con la fórmula que vamos a ver. Ahora le voy a quitar todos los colores porque a veces hay fórmulas que por los colores no me cogen. No sé si este es el caso, pero prevenir que la metan. Denme apagando ese micrófono que se escucha como muy fuerte. Ya. Entonces, yo esto podría hacerlo así. Prácticamente es de forma manual. ¿Ya? Pero también podríamos hacer esto con una formulita. Entonces, para esta formulita vamos a poner igual frecuencia. Si ven, me sale aquí, doy doble clic. Aquí, en donde me dice datos, voy a colocar los límites inferiores. Pongo punto y coma. Punto y coma y no se me señala ya. Punto y coma. Perdón, al revés. Aquí van los datos. Ya. Entonces pongo igual frecuencia y señalo mis datos, que son estos. Sí, señalo todos los datos. Y ahí sí ya van los grupos. Pongo punto y coma. Y aquí donde dice grupos voy a poner los límites. ¿Sí? Límites inferiores. Enter. No. Creo que fue. Denme un segundo. Creo que estoy pensando mal. Ya. No son los límites inferiores, son los límites superiores. Perdón. Repito. Por mi error. ¿Ya? Entonces pongo igual frecuencia. Aquí dice frecuencia. Señalo mis datos. Pongo punto y coma. Y voy a escoger los límites superiores. Solo los superiores. Los otros ni los toco. Solo límites superiores. Cierro paréntesis y doy enter. Si ustedes se fijan, me dio la frecuencia igual. Ahora, esta fórmula, al ser una fórmula que trabaja como matriz, no puedo arrastrar. Así nada más, arrastrarla y ya está. Si yo arrastro y ya está, verán, me salen errores. Me va a salir diferente. Si ven lo que me sale, algo absurdo. Entonces nosotros en este caso no vamos a arrastrar de esa manera porque la formulita funciona como matriz. Entonces, para poder nosotros sacar las frecuencias, vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos nosotros a nuestra celda donde calculamos la primera frecuencia. Señalamos F2 y pasa lo que acaba de pasar. Una vez que señalo F2, primero señalo la celda de frecuencias y señalo las celdas donde voy a poner las otras frecuencias. Sí, de esa forma. Solo señalo, no arrastro, señalo, es diferente. Una vez hecho eso, ahí sí, F2. Una vez que doy F2, voy a aplastar Control Shift, ¿sí? A la vez, y doy un Enter. Y se calculan automáticamente el resto de frecuencias. Voy a repetir esta parte porque suele ser como confusa. Voy a repetir todo. ¿Ya? Entonces, para la frecuencia absoluta, la fórmula es igual frecuencia, que es nuestro primer paso. Señalo los datos. Pongo punto y coma. Señalo límites superiores.
cierro paréntesis, doy enter, me salió mi primera frecuencia. Las otras frecuencias, ¿cómo se calculan? Señalo la primera frecuencia y señalo dónde van a ir todas las otras frecuencias. Es decir, solo señalo las celdas. De ahí doy un F2 y pasa esto. Una vez que aplasto F2, aplasto a la vez Control Shift, los dos a la vez, y después, para que se calculen las otras frecuencias, doy Enter, Enter. Y se calculan las otras frecuencias. Y si ustedes ven, coinciden con las que hicimos de forma manual. Preguntas, ¿está claro? ¿Les salió? ¿Les funcionó? Verán que tienen que estar con el Excel a la mano. Inge, disculpa, a mí no me funciona aplastando el F2. No le funciona el F2. Cuando aplasta F2, ¿qué pasa? Lo que Me pasa sale un como- recuadro como que dice... Ya, déjeme ver. Ya, yo sé cómo, a mí también me salió, pero sí lo resolví. Sí, le sale como un cuadro de texto como que si fuera para agregar notas. Entonces, pues Ajá, sale... yo solamente lo que hice fue darle, si ves dónde está abajito, bueno, no, f de x, donde sale la fórmula, que es una barra lateral blanca inmensa, que está justamente arriba de la cuadrícula de A, B, C, D y todo eso. Solamente le das clic ahí y haces lo de Control Shift, Enter. Ya. Ahora eso pasa porque las computadoras están como configuradas de forma distinta. A ver, hay compañeros que aplastan F2 directo y estuvo. Otros compañeros, si no les funciona el F2 directo, pueden aplastar Find, F2, FN y después el F2. Ahí les funciona la tecla F2. Y de ahí lo que dice el compañero, este es otro. Lo que dijo Emanuel, que sería otra forma, otro caso. Suele ser por las configuraciones de los teclados, no sé si las marcas de las compus, pero suele variar el tema del F2. Dígame. Ya, Inge, ya hacemos eso y de ahí, ¿De ahí después de qué? Del F2. ajá, A ver, vamos a repetir, ya voy a borrar esto. Yo voy a borrar mis cálculos para poderles explicar de nuevo. Ay, se colgó. Sí, ya. No me deja borrar si no borro en completo, porque como es una matriz es medio raro cómo funciona. Ya, vamos a ir haciendo paso a paso, ¿ya? Entonces, primero pongo igual frecuencia, ¿no es cierto? A todos les ha de salir. Ahora, si a mí no me sale esta formulita dentro de mis fórmulas, como vieron, a mí me sale directo, ¿no es cierto? Pongo igual frecuencia y me sale. Puede pasar que no. Si pasa eso, lo que vamos a hacer, les digo porque le pasó creo a una compañera alguna vez. Vengo acá a la barra de herramientas, voy donde dice fórmulas. Vengo aquí, busco estadísticas. Si aquí no están las estadísticas, me voy a más opciones. Busco estadística y dentro de estas busco la fórmula de la frecuencia. Si ven, aquí están todas las estadísticas. Entonces doy clic. Ay. Ay, ay, ay. Ya. Y no me sigue saliendo a mí de directo, ¿no es cierto? Pues ya salió. Entonces, nuevamente, vengo aquí, busco más opciones, busco estadística y busco aquí la de frecuencia. ¿Qué puede pasar? Les digo porque pasa de todo a veces en las aulas. ¿Dónde estaba frecuencia? F, F, F. ¿No es cierto? Y aquí se les va a desplegar esto, en cambio, un cuadrito. Entonces ahí voy a señalar los datos, que son todos estos. Acá donde me dice grupos voy a señalar los límites superiores. Pongo aceptar. Y es lo mismo que hice sin hacer ese cuadro, ¿ya? Eso les explico porque puede ser que alguien no le dé directo frecuencia. No sé si sea el caso, pero puede pasar. Solo si pasa eso. No, si no pasa eso, en cambio es directo. Igual frecuencia, que es mucho más fácil. Señalo mis datos. Pongo punto y coma. Y de ahí señalo los límites superiores, solo superiores.
Cierro paréntesis y doy enter. Hasta ahí, todo el mundo va hasta ahí. Sí, mi profe. Sí, Sí. ya. Una vez que llego ahí, lo que voy a hacer es, ¿no es cierto? Ahí. Este de aquí señalo. En conjunto con las celdas donde van a ir las otras frecuencias. Solo señalo, no arrastré, señalé. ¿Sí ven? Y queda así. De esa forma. Hasta ahí. Una vez que señalo, aplasto F2. Ahora, dependiendo de la máquina. F2 directo. Otra máquina. Aplasto el fin. Fin creo que se llama el botón. Fin, le llamo yo. Fin F2 y me va a señalar. Y en otros casos, me parece que... Sí, hasta fin y dejo de aplastar y de ahí al F2, sí. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Y cuando hago eso, sale esto. ¿Ven? Se señala los límites superiores y sale la formulita y queda señalado las otras celdas. Una vez que está así, nada más aplasto Control Shift, a la vez el Control, el Shift, y al final doy un Enter. Y se despliegan las frecuencias. ¿No salió? ¿Cómo nos fue? Bien, mantengo aplastado Control Shift y Enter, ¿verdad? Sí, el Control Shift los tengo aplastados. Si doy Enter sin soltar Control Shift. Sí, me Bien. salió. Perfecto. Por eso les decía, es importante que tengan la computadora porque ahí se van encontrando, se van topando con problemas y se puede ir solventando desde la clase. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, esta formulita toca hacerla de esta manera y no por arrastre, porque si ustedes se fijan, es una fórmula que lo que hace es resolver una matriz. Entonces, la resolución de esta matriz requiere este proceso. Por eso, si ustedes ven, tiene como es llaves fuera de la fórmula. Y claro, eso le está dando como una orden distinta a la que si yo arrastro. Cuando yo arrastré, ustedes vieron, ¿no es cierto? Me salían valores absurdos, 18, 19, y no hay datos. O sea, no hay tantos datos como para tener 18 veces de, no sé, los números que están de 25 a 27, para nada. Ya. Entonces, hasta ahí tenemos la frecuencia absoluta. Ustedes pueden sacarla, sea con la fórmula o sea por observación. Recomendación, apréndase en la fórmula, porque no es que les vamos a tener, no sé, 24 datos como en este caso, o 20 datos. A veces tendremos 100 datos, 200 datos, 1000 datos. Entonces, aplicar la fórmula es sumamente importante. Ahora, la frecuencia relativa se calcula igual que las anteriores. Como sabemos, frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta sobre el número total de datos. A ver, el número de datos tenemos aquí, acá arriba, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes quieren comprobar que las frecuencias estén bien calculadas, ¿no es cierto? Simplemente vamos a poner aquí de una vez esto, igual suma. Suma las frecuencias, enter, me da 24. Aquí, la suma de esto es igual al número de datos que tenemos acá. Sí, decimos que están bien calculadas las frecuencias. La relativa no es nada más que frecuencia absoluta sobre número de datos. Por lo tanto, pongo igual a mi frecuencia absoluta que calculé aquí, dividido para mi número de datos que está acá, que es 24. Ahora, el número de datos, al ser un valor constante, porque voy a arrastrar la fórmula, lo voy a poner entre signos de dólar, porque el número de datos no cambia, pero la frecuencia absoluta sí. Y me calcula, ahí esto por 100. Siempre me olvido del por 100. Ya, si se olvidan del por 100, ustedes pueden cambiar el formato a porcentajes y ya saca. Ya, pero nosotros le vamos a poner por 100, ¿ya? Y me salió el 66.6%. Para sacar las siguientes frecuencias relativas solamente arrastro. ¿Sí ven?
Voy a acomodar el número de ceros, 2 cifras significativas. Listo. Inge, Dígame. no sé si puedo repetir la fórmula, porfa. Es que no vi muy bien. ¿Cuál de todas? ¿La relativa o la absoluta? La relativa. Perfecto, no hay problema. Listo. La frecuencia relativa, como les decía, va a ser igual a frecuencia absoluta dividido para el número de datos. Por lo tanto, pongo igual frecuencia absoluta, que sería esta, dividida para mi número total de datos, que son 24, que sería esta celda de acá. Como el número de datos va a ser constante, lo pongo entre signos de numeral. Porque es un valor constante, pongo la letra en signos de numeral para que siempre sea 24. Si yo no hago este paso y cuando arrastro, me va a salir error, ¿ya? Doy enter y tengo mi... y esto por ciento, siempre me olvido del por ciento, ya, perdón. Todo esto, este resultado multiplicado por 100 para sacar en porcentajes. ¿Sí? Me sale 66.67%. El resto de frecuencias relativas simplemente arrastro esta formulita y me sale. Y todas estas estarán ya en porcentajes. Entonces aquí estamos en porcentajes. Ahí sí, es el compañero que me había preguntado. Sí, Inge, bye, le agradezco mucho. Con gusto. Bueno, por rato se me va la voz. Ya. Ahora vamos a las frecuencias acumuladas. Como dijimos, tenemos que ir acumulando. Mi frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta acumulada siempre va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta, igual que lo que vimos ayer. Entonces, FI es igual a mi FI minúscula. Inge, a mí me salió en números enteros, no me salió en porcentaje. En decimales, dirá. Eso, en decimales, pero... A ver, a veces eso también depende de esto, del número de ceros que yo le había puesto aquí, ¿sí ven? Debe haber salido esos valores. creo que sí. Esperen, Inge. Véale. Entonces, a ver, ¿cómo le hago? A ver, voy a pasar esto otra vez. Y no puede ser eso. A ver, vamos a volver control Z, control Z, control Z, control Z, control. ¿Qué pasaría? Control. Ya, a ver. Pero si le voy a arrastrar. Control Z. Ahora sí. Ya. Ese número de ceros yo no tengo, así como usted los tiene. Acá arriba. O sea, no, ese no tengo. Ya. Porcentaje. No. En configuraciones puede ser que se vaya a formato general o formato de número. ¿Sí ve? Aquí tengo un montón de formatos. Número o general le puede servir. Número. Ya. Formato. O sea, aquí en la barra superior. Número. General, número. Ya. Ya tengo así. Y ahora... Pero no me sale coma, me sale con punto. No hay problema. Ahí depende, creo, del Excel. Pero no le sale estos dos. Ahora, puedo manejar dos cifras significativas. Si no tengo ahí, abro acá. ¿Sí? Y aquí usted puede configurar todo el tema de los decimales. Sí me sale, pero me sale como número. No me sale con punto, me sale con coma. No hay problema. Uy, se me fue. Me salí, creo. ¿Qué pasó? Ahí estoy. Ya, yo me salí solita acá a otro lado. Ya, entonces aquí no hay problema. Eso es como, depende de lo que está usando como separador. Si ve aquí, dice usar separador de miles el punto. Si usted le tiene puesto aquí, seguramente tiene con punto para los miles. Pero a ver, ¿dónde es eso? Y si no quiere Eso señalar, es otra cosa. Número, paz, general, número, usar separador de miles. Y ahí creo que sí va a valer. Aquí hay un montón de configuraciones que ustedes van a encontrarse.
Ya. Ahora, lo importante es que ustedes entiendan, ¿sí? De acuerdo a su propia configuración, entiendan qué significa. Ahora yo pongo separadores de miles y no me acordé que puse el punto para miles y lo tomo como que fueran decimales. Ahí sí me voy a fregar, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ustedes revisen sus configuraciones y entiendan bajo qué configuraciones están trabajando para que no tengan después confusiones. Nuevamente, estas configuraciones ustedes las pueden ver aquí, ¿no es cierto? En donde está lo de los formatos de los números. Hay una flechita, se despliega y ustedes pueden ir cambiando algunas cosas. Miren, el número de los decimales me dice 2. Yo puedo poner solo un decimal. Puedo poner 4 decimales. Yo puedo manejar estas distintas configuraciones desde aquí. Si es que no las tengo como aquí, ¿no es cierto? Como en esta parte de la barra donde estoy señalando, también puedo tener y también me permite aumentar y disminuir decimales. Y entonces revisen las configuraciones ahí sí, y bajo cuáles quieren trabajar. Sí le ayudamos al compañero que estaba con esas dudas. Del punto y la coma. Ujú. No, se me quedó en punto. Es su versión de Excel tal vez. Tal vez. Tal vez, pero si es que sigue con punto y le dice 66.67, significa que son decimales. Lo importante es que entienda qué significa el puntito. Sí. Ya. Perfecto. Voy a ver si es que puedo subirle de más números de decimales para ver qué pasa. Le voy a poner 3. Ay, no. Ahí sube, ahí me queda como si fuera 66.667. Y ahora le voy a poner como si estuviera 4. Sí me queda como decimales. Ya, perfecto. Sí, son decimales, no son enteros. Ya. Ya. Gracias. Perfecto. Ya, con gusto. Ya. Ahora vamos a ver las frecuencias acumuladas. Estas frecuencias acumuladas son las que van acumulando, pues son acumuladas. Van sumando sucesivamente. Entonces, mi primera frecuencia absoluta acumulada es igual a mi primera frecuencia absoluta. Simplemente la señalo. Mi segunda frecuencia absoluta acumulada es igual a mi primera frecuencia absoluta acumulada más mi segunda frecuencia absoluta. Enter. Y de ahí, a partir de la segunda fila, como tengo que repetir lo mismo hasta el final, simplemente arrastro. Y mi última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual a n, es decir, al número de datos, y eso significa que está bien hecho. Y ya, están sacadas las acumuladas de absolutas, ¿no es cierto? Que es básicamente lo que vimos el día de ayer, ¿no es cierto? Son estas 3 de aquí, se calculan tal cual vimos ayer. La diferencia está en estas 3, en estos dos, en este tramo de hasta la frecuencia absoluta. Esto es como súper diferente a las anteriores tablas. De ahí el resto es igual. Y la frecuencia relativa acumulada va a decir mi primera frecuencia relativa acumulada es igual a mi primera frecuencia relativa. Mi segunda frecuencia relativa acumulada es igual a mi primera frecuencia relativa acumulada más mi segunda frecuencia relativa. A partir de la segunda, puedo arrastrar la fórmula y la última frecuencia relativa acumulada debe ser igual al 100% y eso significa que está bien hecha la tabla. Ya está. Hemos terminado mi tabla con datos agrupados. De ahí adornos y lo que quieran ponerle colores ya depende de cada quien. Yo le pongo los cuadritos para ver la tabla nomás. Otra cosa que me falta aquí, las relativas. Para comprobar que esté bien hecha mi tabla, las relativas, la sumatoria debe ser igual a 100. Por lo tanto, en las relativas pongo igual suma. Sumo todas estas relativas, doy enter y me da el 100%. Eso significa que está bien hecha la tablita. Estos serían como los elementos que tiene como una tabla o una distribución de frecuencias. Pero además, otro elemento importante para cuando nosotros ya presentamos un estudio o presentamos un informe es el título.
¿Por qué les digo? Porque no me saben poner títulos. El título de la tabla es un elemento importante porque me va a decir de qué son esos estudios, de qué se está hablando ahí. Si no vengo y veo un montón de números y porcentajes, no voy a entender nada. A ver, estos creo que eran estudiantes, ¿verdad? Edades de los estudiantes de la clase de estadística ya. Entonces, para nombrar la tabla puedo poner, no sé, depende del número de tabla que sea. Tabla 3, voy a ponerle ya. Tabla 3, punto, y aquí va el nombre. Edades de los estudiantes de la clase de estadística. Ahora, ¿por qué es importante este elemento que es el título? Porque si no, el que vea su estudio no va a saber qué es lo que está usted, qué es lo que está pretendiendo usted indicar, o qué es eso, números. ¿Qué hago yo con tantos números? No van a saber qué es, entonces siempre va a ser importante que se coloque este elemento que es el título. ¿Sí? El título va a ser un elemento, digamos, fundamental de una tabla. Entonces, aquí sí vengo y veo, edades de los estudiantes de la clase de estadística. Ahí sí, ya cuando venga acá voy a decir, ¿qué significa? Entonces voy a decir, a ver, veamos las edades. Dice, hasta 33. De ahí si cojo este intervalo, me dice de 19 a 21, vengo acá y dice, hay 16 estudiantes que tienen edad entre 16 y 21. O si cojo la frecuencia relativa, el 66.67% de los estudiantes de la clase de estadística tienen edades que van de 19 a 21. ¿No es cierto? O si quiero intervalos más grandes, eso me van a dar las acumuladas. Por ejemplo, yo vengo aquí al 22. Entonces, este 22 lo que hizo es acumular, ¿no es cierto? Estas dos. Entonces, yo aquí puedo decir 22 estudiantes tienen edades que oscilan entre 19 a 24. ¿Por qué? Porque me está acumulando tanto los estudiantes de aquí como los estudiantes de acá. O si me vengo aquí, al 23, ¿no es cierto? Puedo decir 23 estudiantes tienen edades que oscilan entre 19, ¿y cuál es el último límite aquí? Y 27. O puedo decir que el 95.83% de los estudiantes tienen edades que oscilan de 19 a 27. ¿Por qué digo eso? Porque tomo todos estos intervalos, porque aquí estoy acumulando las relativas. Entonces ya como estoy sumando una a una sucesivamente, el último va a ser lo que acumulo desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Entonces este elemento importante, nombre de la tabla. Y por otro lado también lo que les van a pedir cuando ustedes hagan informes son el tema de interpretaciones. Sí, cuando hablo de interpretaciones de la tabla es como poner, ¿no es cierto?, lo que mi tablita quiere decir. Entonces lo que yo acabé de hacer hace un rato, ¿no es cierto?, decir, ya, 16 estudiantes tienen edades de 19 a 21. 6 estudiantes tienen edades de 22 a 24. Un estudiante tiene una edad de 25 a 27. Un estudiante tiene edad de 28 a 30. ¿Ya? Eso es una forma de interpretar la tabla. Y solo cogí la frecuencia absoluta. Si cojo la relativa, que sé que son porcentajes, en cambio voy a decir 66.67% de estudiantes tienen edades entre 19 y 21. El 25% de los estudiantes de la clase de estadística tienen edades entre 22 y 24. El 4.17% tienen edades entre 25 y 27. Y el otro 4.17% entre 28 a 30. Y ningún estudiante tiene una edad de 31 a 33. ¿Sí? Entonces son formas o es la manera en que yo interpreto estas tablitas. Lo que vamos a hacer ahorita, en todas las tablas vamos a completar, solo van a completar el título para cada tabla, no creo que todas tenían, vean, esta no tiene, ya que es importante. Vamos a completar para cada una de las tablas la interpretación. ¿Sí? Van a interpretar para esta tabla,
para la tabla de datos cualitativos, interpretación de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Para esta otra tabla, que hicimos tabla de datos sin agrupar para datos cuantitativos, puede ser interpretación, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. Y para esta última tabla, la interpretación igual, de las 4 frecuencias, absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. Ese trabajo lo vamos a hacer ahorita. A ver, son las 11. Uy, ha sido las 11:22, qué bestia, cómo pasa el tiempo. Lo vamos a hacer hasta terminar la clase. Sí, ese va a ser como un trabajito de clase. Y voy a dejar una tareita para el fin de semana que consiste justamente en elaborar estas tablas de frecuencias. Las tareas, ¿por qué las dejo? Las dejo porque ustedes cuando ya se ponen a hacer se dan cuenta dónde está como dificultoso o algo que no les haya quedado claro y me pueden preguntar y hacemos retroalimentación. Entonces, ahorita solo nos vamos a dedicar a títulos e interpretaciones. Tenemos hasta las 12, que es nuestro horario de clases, ¿sí? Para poder subir. Inge, ¿puedo interpretar una? Una, ya. Sí. Le voy a hacer con una frecuencia, ¿qué frecuencia quieren que haga? Entonces me dicen yo. Escojan la Frecuencia absoluta. Ya. Voy a poner un cuadrito de texto para escribirles, ¿sí? Entonces voy a hacer la interpretación. Como les dije, ustedes van a hacer de las 4 frecuencias para la tabla 3 y 2. Y para la tabla 1 solo absoluta y relativa. Ya, yo voy a hacer absoluta de esta, ¿no es cierto? ¿De esta tabla o de cuál tabla? Escojan nomás, con gusto hago. Esta mismo, ya, para las de datos agrupados, suele ser un poco más compleja. Entonces voy a escoger la frecuencia absoluta que me dijo el compañero. Entonces, dentro de la interpretación, yo voy a ir diciendo qué me dicen los datos. Ahora, primero para eso me tengo que fijar en titularidades de los estudiantes de la clase de estadística. Entonces, frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Entonces digo 16 estudiantes. O empecemos desde en la clase de estadística. 16 estudiantes tienen edades que oscilan entre los 19 y 21 años. Punto. 6 estudiantes tienen una edad que va desde los 22 a los 24. Tan solo un estudiante tiene una edad comprendida entre los 25 y 27 años. Y un estudiante tiene una edad entre los 28 y 30. Los 28 y 30 años. Punto. Solo describí, ¿no es cierto?, prácticamente lo que me dice mi tablita. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos en una de las clases de los tipos de estadística descriptiva e inferencial? Esta es estadística descriptiva. Les dije, nos vamos a enfocar en la descriptiva. ¿Por qué? Si ustedes se fijan aquí, yo lo único que hice es describir lo que me dice aquí mis datos, ¿no es cierto? Y como escogí la frecuencia absoluta, me dice, en la clase de estadística, 16 estudiantes, ¿sí? Tienen una edad que va de 19 a 21, que es el intervalo, ¿ya? 6 estudiantes tienen una edad entre 22 y 24 años. Y tan solo un estudiante tiene una edad
que va en el intervalo de 25 a 27 y un estudiante también tiene una edad que va de 28 a 30 años. Aquí. Entonces solo hice una descripción. Y para esa descripción usé tanto esto de aquí, que serían como los intervalos, y usé en este caso solamente la frecuencia absoluta. Ahora, ustedes pueden usar, ¿no es cierto?, para la siguiente, no sé, quieren hacer para la relativa, utilizo el intervalo y la frecuencia relativa. Las acumuladas son más complejas porque en esas voy acumulando los datos. Entonces, si yo ya voy aquí, quiere decir que acumulé los datos de aquí y el de este intervalo. Por lo tanto, cuando hago mi interpretación va a ser 23 estudiantes tienen edades que oscilan entre 19, que es el inicio donde empecé a acumular, hasta el final donde acumulé, que sería 27, entre 19 y 27 años. ¿Sí? Y lo mismo para las relativas, van acumulando. Entonces vamos a hacer ahorita ese trabajito en clase. Son 27, tenemos 33 minutos. Como ven, se escribe rapidito, yo no me demoré casi nada. Entonces tenemos ese trabajito. Por favor, me suben las tablitas completas a la plataforma. Dije, usted hizo de la FR, ¿verdad? De la La FI. frecuencia relativa. No, ahorita esto de aquí. Sí. No, esto es de la frecuencia absoluta. Usted me dijo de la... Entonces FI. Ajá. Ponerle converte. Para que sepan. Este es de la FI, por esta converte igual que aquí. Mi profe, ¿y hay que hacerle de cada una de esas tablas de lo mismo? ¿Describirle de cada una? De cada una. De esta. Ya. De la primera tabla de la cualitativa solamente frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Estas otras dos no. Porque esto no se puede jugar. Son datos muy distintos. Estas dos casi no se usan. Las pusimos por práctica. 8. Para la segunda tabla. Para la segunda tabla, sí. De la frecuencia absoluta, de la relativa, de la acumulada y de la relativa acumulada. Y para la tercera también. 1, 2, 3 y 4 frecuencias. Dígame, Daniela. Creo que me iba a decir algo. Sí, mi profe, lo que pasa es que yo no, o sea, yo ahorita todo lo que usted nos indica tomo apuntes, pero yo no lo hago por lo que estoy en la oficina. Entonces Ya. yo no sé si es que eso se tiene que cargar en la plataforma, si se lo podría cargar hasta la tarde o no Sí, sé sí, cómo. Daniela, sí recuerdo su caso. Sí me dijo que Sí, por trabajo le iba a dificultar. En la tarde, en la noche, ¿a qué horas es más conveniente para usted subirle, para ponerle como? o sea, si me puede poner hasta la medianoche, mi profe, porque yo salgo de aquí recién a las 7 de la noche de la oficina, entonces hasta llegar a la casa y ponerme a hacer, porque no, o sea, yo solo, como le digo, solo tomo apuntes, entonces me tocaría hacer Ya. todas las tablas y ponerme a hacer, entonces hasta la medianoche le agradecería mucho a mi profe. Ya, Daniela, no hay problema, hasta la medianoche. Es muy Con los gentil, demás, gracias. sí, usemos este tiempo para hacer eso. Tenemos todavía media hora, es full tiempo. Les da tiempo para que se estiren un ratito y después puedan hacer estos pequeños, ¿qué serían? Esta escritura. Ahora este ejercicio de escribir les hago porque cuando ustedes ya trabajen, no es que solo van a hacer la tabla y la dejan ahí, siempre le van a pedir interpretar. Entonces es necesario que ya vayamos ejercitándonos en escribir también. Profe, una consulta, Dígame, ¿pero toca hacer toda la tabla? dígame. ¿Toca hacer toda la tabla? Sí. Las tres tablas completas. Y, por ejemplo, en la frecuencia relativa, tenemos que poner, por ejemplo, un 66.66%, así. Ajá. El 66.67% de los estudiantes de la clase de estadística tienen edad entre 19 y 21 años, ¿no es cierto? Pero y esa frecuencia y sería acumulada, ¿verdad? Esta es relativa. Ya. La Y cuando es acumulada es otra acumulada, cosa. ocupan los valores acumulados, nada más, ¿verdad? Valores acumulados, exacto. Ya. Pero, profe, o sea, también toca poner, o sea, describir.
Sí, Inge, las tablas hay que hacerles de lo que usted escribió aquí, ¿verdad? sí. De estas tablas que hicimos en clases, todo esto hemos hecho en clases, ¿sí? Y de estas voy a ir yo, o van a ir ustedes más bien, haciendo la parte descriptiva. Entonces van a hacer frecuencia por frecuencia para que no se me enreden. Cogen la frecuencia absoluta, hago una descripción de la absoluta, como hice aquí. Cojo la relativa, una descripción, después cojo el acumulado, una descripción, después la relativa acumulada y una descripción. Eso para todas, excepto para la primera, que es solamente absoluta y relativa. Estas dos no. Gabriel, dígame. Inge, una cuestión, no sé si de casualidad podría dar subiendo este archivo con las modificaciones que está hasta ahorita para, bueno, tener una base también. Yo también necesito analizar las fórmulas para terminar de completar ciertas tablas. Inge, por favor, ¿me puede echar la manito de esa moto? Claro, Yo me se perdí, los tengo. profe. Ya se perdió. Sí, es que justo estaban hasta los perros. De datos de frecuencia. De tablas de frecuencia. ¿En qué se perdió? Cuéntame en qué se En perdió. algunas cosas, profe, pero ya viendo ya y si ya comprendo. Entonces, dice, Ahorita ya les subo. Sí, ahorita justo estoy guardando el archivo para subirles como archivo. Me toca dejar de compartirlo porque me deja subir si lo cierro. Ya, los voy a subir a plataforma. Ahorita les subo, Gracias, ¿ya? mismo. Y el video también, si no es mucho molestia. El de ahorita. El de hoy, sí, yo le apunté todo. Yo tengo El de claro, pero a hoy veces, lo subo después de que se acabe la clase, ¿no es cierto? Porque si guardo despuesito. Los de ayer están todos ya subidos. Han de haber visto que tienen parte A y parte B de ayer. Fue porque se acuerdan, tuve un problema. Le han cambiado la clave a la cuenta, porque es la cuenta de la institución, y no me avisaron. Entonces yo pensé que yo estaba digitando mal y se me bloqueó. Entonces ya la bloqueé yo por no preguntar. Y ya pues después ya me dieron la clave y por eso tuvieron primera parte como en una cuenta limitada y se acabó. Y la segunda parte ya fue en la otra cuenta y por eso tienen parte A y parte B de la clase de ayer. Salí. Ahorita, déjenme subirles esto. Me salió de la plataforma, ahí se excedió el límite. Inge, disculpe una consulta. Dígame. Para hacer la interpretación de la frecuencia relativa tenemos que tener en cuenta los intervalos. Para poder Regáleme hacer. comidita, por favor. Para la parte de, en la tabla de frecuencias con datos agrupados, toma en cuenta los intervalos. Para las tablas de frecuencias con datos sin agrupar, en cambio, solamente el dato, porque no están agrupados, ¿no es cierto? Aquí les voy a poner tablas, no hay. Clases, hoy es 2020, 01, 2022. profe, ¿qué le iba a decir? Usted nos va a poner el ejemplo en la distribución de frecuencia de datos para hacer la tabla. ¿Cómo? Es que ¿verdad? Yo no entré ayer, pero ya han hecho algunas cositas. Pero yo veo que para hacer, o sea, la tabla y todo, nos pone usted un ejemplo, ¿no es cierto? Dejen las drogas. Nos pone, por ejemplo, las variables cuantitativas y las edades. Entonces, ¿usted nos pone el ejemplo y nosotros hacemos la tabla o solo hacemos las frecuencias absolutas relativas y acumuladas? Las tablas todos tenían que ir haciendo conmigo a la par, ¿no? Pero los datos ya les di yo. Entonces, a partir de esos datos se construyó las tablas. Se ha ido construyendo estos días. De esas construcciones es donde vamos a hacer la interpretación. Ahora, como dice, ayer cierto que faltó, entonces debía igualarse. Entonces tenemos que completar las tablitas de ayer. Igual ahorita ya les puse el archivo en la plataforma que está con todo lo que hemos visto hasta ahorita. Lo que pondrían en todo caso es la interpretación porque ahí está hecho el archivo.
pero sí, preocúpense de igualarse, ¿sí? Porque yo para el viernes sí ya voy a dejar un trabajito, un tallercito. Perdón. Entonces, sigamos avanzando en esto de las interpretaciones. Tienen hasta las 12 para subir. Yo ahorita voy a crear la tarea. No sé, ¿les parece? ¿Nos quedamos conectados por si alguna pregunta o prefieren desconectarse? Ahí sí ya les dejo a escoger. Bueno, ya se los demás. Yo por mí me quedo, no hay problema. Conectados, Inge, por favor. Ya, nos quedamos conectados. Entonces. Ya, Profe, ahorita perdóname, solamente... Dígame, Andrés. lo que estamos haciendo ahorita lo vamos a subir hasta máximo a las Sí, lo van a subir a la plataforma hasta las 12 12 del día o de la noche de hoy. del día. Es decir, en Profe, 23 minutos. tal vez puede ponerlo hasta la 1. Sabe que yo entro a las 12 recién a mi hora de almuerzo, yo puedo realizarlo, o bueno, puedo terminar hasta la 1. ¿Es posible tal vez eso, profe? Sí, no hay problema, Andrés. Podríamos ponerlo. Gracias. Gracias, profe. Profe, disculpe, solamente para aclarar. De la primera tabla que tenemos que hacer, solamente vamos a hacer la descripción de la frecuencia absoluta y de la frecuencia relativa. Y de las otras dos tablas, si hacemos de las 4. Exacto. Sí, de las cualitativas solamente las dos, absoluta y relativa. Es decir, de la que hablaba de color de cabello era, ¿no? De esa solo absoluta y relativa. De las otras sí las 4. Inge, ya tengo la primera, le puedo indicar. Claro, a ver, déjeme solo le pongo para que pueda compartir. Indica. Listo. No soy muy bueno en esto. A ver, aquí dice... Ya fui con la FI. Ya. Frecuencia absoluta, dice.
En la clase de estadística hay 16 estudiantes. En la clase de estadística, 16 estudiantes tienen, Edades. ¿verdad? Ajá. Tienen estudiantes de acuerdo. Edades. ¿Dónde estará eso? Entre los 19 y 21 años, 6 estudiantes que van entre los 22 y 24 años. No le Un deja estudiante, poner la ñ como es. Porque no me deja. Un estudiante con una edad comprendida entre los 25 y 27 y un estudiante con una edad comprendida entre los 28 y 30. Esa está bien. Sí, perfecto. Ya, ahora vamos frecuencia relativa. En la clase de estadística, 66.67% de estudiantes tienen edades. Tienen estudiantes. Entre los 19 y 21 años, 25% de estudiantes que van entre los 22 y 24 años. 4.17% de estudiantes con una edad comprendida entre los 25 y 27 y 4.17 estudiantes con una edad comprendida entre los 28 y 30 años. Es frecuencia relativa. Ya. Frecuencia relativa absoluta se dice, o total absoluta, frecuencia general. Frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. En la clase de estadística, 66.67% estudiantes tienen edades entre los 19 y 21. Entre los 19 y 21 años. 91.67% de estudiantes que van entre los 19 y 24 años. 95.83% de estudiantes con edad comprendida entre los 19 y 27 años. Y 100% de estudiantes con una edad comprendida entre los 28 y 30 años. No, sería entre los 19 y 30 años. Ay, perdón. Perfecto. Ya ahí sí está bien. Y la interpretación de frecuencia acumulada absoluta. En la clase de estadísticas, 16 estudiantes tienen edades entre los 19 y 21 años. 22 estudiantes que van entre los 19 y 24 años. 23 estudiantes con una edad comprendida entre los 19 y 27. Y 24 estudiantes con una edad comprendida entre 19 y 30 años. Perfecto. ¿Sí está bien? Sí está bien. Eso era todo. Eso es todo, sí no es difícil. Sino que la idea es que ustedes vayan practicando la interpretación también. Perfecto. Con eso también ya les hemos de haber ayudado a los compañeros.
Ingeniera, Dígame. las cualitativas, por ejemplo, ahí no hay una apreciación o algo, no hay porque, ¿Ah? por ejemplo, solo me muestra una cantidad. Por ejemplo, de 19 años dice que hay 6, ya no hay una edad comprendida entre tal edad y otra edad. Entonces, ¿qué hago ahí? Esas son cuantitativas, no son cualitativas primero. Ahora son sin datos agrupados. En ese caso, solamente la interpretación se hace con el dato. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, a ver, déjeme ver si está abierta la tabla. Les estaba subiendo en plataforma. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, vamos a ver. Tablitas, tablas. En esta me dice, ¿no es cierto? Aquí la interpretación es como algo más sencillo, ya no tengo intervalos, a diferencia de la otra que sí tengo intervalos, ¿no es cierto? Aquí lo que yo puedo decir, por ejemplo, es 6 estudiantes tienen una edad de 19 años. 5 estudiantes tienen 20 años. 5 estudiantes tienen 21. Y para Entonces, ya la entendí. Así entonces. Así Ya, o sea, individual. Individual. Justamente individual porque por eso son sin agrupar. Ya, con gusto. Profe. Llame. ¿En qué puedo ayudarle? Profe, no sé si yo también puedo subirle más noche el trabajo. Es que como le dije, igual está que me duele la cabeza porque ando con COVID. Entonces, estoy medio turulec. Entiendo. Tranquilo, tranquilo. Sí, Estamos así. Ando mal. Ya no hay problema, Fernando. Ya, Con todo, Profe. haga despacio. Eran 4 tablas. Descansar. ¿Eran 3 4 tablas. interpretaciones por cada tabla o 2? La primera de datos cualitativos, la de color de cabello, solamente frecuencia absoluta y relativa, solamente 2. De las otras 2 tablas, 4. Ya. De la absoluta y la otra absoluta. Absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. Ya. Y en el caso de Fernando, procure descansar, Fernando, porque dicen que sí es un poco pesado el COVID. Yo solo estoy con una gripe y ya me muero. No me imagino con algo más. Chuta, sí, mi hijo, ahí está por no hacer caso. Mi profe. Dígame, Daniel. Perdón que le interrumpa. Dijo absoluta acumulada y relativa acumulada de las otras 2, ¿verdad? Sí. Todas las 4 frecuencias. Las 4 frecuencias. Esa era porque no la escuché. Y no se olvide de cargar el video. Ahí sí me ayuda un montón porque paso a paso ya lo voy siguiendo y ya de una estoy feliz para el deber del fin de semana. Por favor. Ya, Daniela. Justo, después de esto lo voy a cargar porque como tengo que hacer algunas cosas en la computadora, algunas cuestiones, entonces mientras hago eso voy a esperar que se cargue el video. A ver, ya son las 12. Bueno, falta un minuto.
Entonces, por el día de hoy nos quedamos ahí. Por favor, suban estas interpretaciones. Nos vemos el día de mañana. Sí, nos vemos el día para continuar con las clases. Y por favor, vengan, el día de mañana vengan dándose un repasito. Sí, voy a hacer como algunas preguntas a manera de evaluación para ver cómo hemos estado avanzando. Y en esto de las frecuencias, al menos vamos a trabajar en hacer, para que ustedes hagan unas tablitas. Entonces vengan repasando. Eso, chicos, sin más, desearles una bonita tarde a todos. Que les vaya súper bien y nos vemos el día de mañana. Fernando, descanse. Trate de estar abrigado y tómese agüita de jengibre. Es súper bueno para esto de las gripes. Eso, nada más, chicos. Entonces, un bonito día a todos y a todas y nos vemos el día de mañana. Listo, profe, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Gracias. Gracias, mi profe, y hasta mañana. Nada. Hasta mañana.